Doy la bienvenida a Pedro Donoso, analista político, para hablar de lo que queda, las lecturas que quedan del paro nacional. Pedro, bienvenido a Café La Posta. Hola, querida Dome, Anderson, qué bueno verles a los años, un gusto estar con ustedes. ¿Por qué dices querida Dome y a mí Anderson? Es obvio que me quiere más. Además tengo que explicar. Sí, o sea, viejo, me parece una descortesía venir a mi programa y decir, hola querida amada Doms, que estás tan hermosa. Anderson. Perdón, creí que el programa era de la Doménica. Claro, no, ya, los dejo solos a vosotros para que tengan su romance. Sí, ajá. Lo logré, Dome, bien, bueno, una vez logrado el cometido. Ahora, a ver, Pedro, hay algunas cosas que quedan después del paro, de lo que pasó en el paro nacional. Lo primero, ¿tú te atreverías a decir quién fue el gran vencedor o quién fue el que llevó más ventaja de los 32 días de paro nacional? Es súper importante, digamos, contarles lo que nosotros desde el CARE, que es el Gabinete Estratégico que yo dirijo, intentamos hacer. Nosotros hacemos lecturas de contexto y no utilizamos la metodología de ganadores y perdedores. Entonces aquí la gente que nos escucha va a decir, entonces ¿para qué vamos a ver esta entrevista? Usualmente el tener una metodología de decir quién gana y quién pierde es más de un actor político que de un analista. ¿Cuál es el verdadero problema del Ecuador? Que el análisis, digamos que la opinión se disfraza de análisis político y no es lo mismo. Es decir, yo tengo una opinión personal finalmente de un montón de temas que no los traslado porque no es parte del análisis. El análisis tiene que tener metodología, digamos, ¿no? Un ejercicio, ok. ¿Qué es lo que quedó o cómo salió la CONAIE del movimiento indígena después de los 32 días de paro y después hacemos lo mismo con el gobierno? ¿Qué les parece si yo replanteo, digamos, la metodología, ¿no es cierto? Lo que necesitamos nosotros es una base, una evidencia científica, por más aburrido que suene, para sostener todo lo que vamos a decir. Eso es un análisis político. Lo otro es opinión, lo otro es aparecer con una escoba diciendo cualquier cosa. Eso no es análisis político. El análisis político necesita evidencia científica si se quiere hacer análisis político. Entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis? Además, partimos siempre de hipótesis porque no podemos ser concluyentes, peor en un país de sucesos y no de procesos, digamos. ¿Cierto? Donde todo es una vorágine. ¿Qué es lo que nos dicen los números cuando tenemos una evidencia científica cuantitativa? ¿No es cierto? De acuerdo, por ejemplo, al estudio del CIES, a la encuesta del CIES que se corrió este fin de semana, sí. Obviamente esta encuesta nos llega finalmente a la finalización del paro. Quito, Guayaquil, 820 casos, que incluso puede ser una limitante para leer, pero nuestra gran hipótesis es que, ¿qué pasó finalmente en estos 30 días de paro? En la percepción no pasó absolutamente nada. Y eso es muy potente en el Ecuador finalmente, porque nosotros estábamos acostumbrados a un 2019 y a un 2022 en donde la percepción cambia radicalmente porque, digamos, el país presenciaba una movilización social, ¿no es cierto? Violencia en las calles, represión de la fuerza pública, violencia de los manifestantes. Entonces, nosotros lo que sostenemos es que al ser el paro un inmovilizador de la percepción, ya voy a decirles por qué, ¿verdad? No se convierte en un hecho político lo suficientemente robusto para hacer análisis. Es decir, el análisis para nosotros sigue siendo la eliminación del subsidio, ¿verdad? Y finalmente, en la línea, digamos, cronológica, la consulta popular y un eventual constituyente. Es decir, un hecho político, ¿no es cierto?, previo y un hecho político posterior, un hecho político con consecuencias. Entonces el paro llega a ser finalmente una mera consecuencia que no movilizó nada, digamos, en la percepción. Ahora voy a sustentar lo que estoy diciendo. Por ejemplo, el humor social es un indicador bien importante. ¿Qué es el humor social? Cómo la gente responde el pesimismo y el optimismo, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante? Porque si una sociedad está altamente pesimista, por ejemplo, consume menos, es más activa o reactiva finalmente a estallidos sociales, tiene más miedo, por lo tanto puede estar inmovilizada. Es decir, hay un montón de factores de comportamiento social. En septiembre, el CIES decía que la gente había respondido en un 66% de pesimismo, ¿no? Que podría parecer alto, pero ya vamos a ver que no lo es. Y cuando pregunta en octubre, es decir, este fin de semana, el pesimismo se ubica en 64%, es decir, se redujo 2 puntos. ¿Por qué esto es importante? Recordemos el paro del 2022. Se termina el paro del 2022 y Guillermo Lasso tiene que gobernar un país en el 2023 en promedio con un 90% de pesimismo. Eso es cifras de perfiles de opinión, es decir, el pesimismo se dispara. Veamos, por ejemplo, la valoración de gestión de Noboa. En septiembre, preparo, ¿no es cierto?, se ubicaba en un 42% de valoración positiva. Hoy se ubica en un 46% de valoración positiva. Es decir, ¿cuál es nuestra hipótesis?
que todo fue una ficción, digamos. Evidentemente no fue, es real, pero Claro. para la percepción de Quito y Guayaquil no pasó absolutamente nada estos 31 días finalmente, ¿no es cierto? Y eso sí puede tener consecuencias de cara a un llamado a una consulta popular. A eso iba, o sea, ¿cómo lo que pasó? A ver, si no fue algo que generó mucho impacto en la opinión de la gente, aunque, claro, veíamos que las personas... Solo Quito, Guayaquil, pero no. Sobre todo lo que pasaba en Imbabura, ¿no? O sea, no sé si es que hay una forma de conocer cómo está la percepción allá con respecto también a la consulta popular. Sí, evidentemente hay que hacer una encuesta. Yo voy a decir algo polémico sin ningún afán, digamos, de ser despectivo, ¿verdad? Pero el Ecuador es un Ecuador electoral, es un Ecuador de 7 provincias. Y el análisis que nosotros hemos hecho es, digamos, obviamente en un ritmo electoral. Es decir, Imbabura no es una provincia representativa en el ámbito electoral. Con esto no quiero decir que no sea importante, con esto no estoy deslegitimando la movilización social ni la gravedad finalmente de las personas fallecidas, no lo estoy haciendo. Lo que estoy planteando es, para efectos de hacer un análisis político futuro, ¿verdad?, uno tiene que tomar las provincias que más peso electoral tienen. E Imbabura no está en esas provincias, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros utilizamos la herramienta de una encuesta que mide solo Quito y Guayaquil y sostenemos finalmente que la percepción en Quito y Guayaquil no se movió. Pero ¿por qué esto es importantísimo finalmente? Porque esto podría incluso fortalecer la palabra del gobierno, porque el gobierno lanza una medida que es de eliminación de los subsidios, ¿verdad? En esa eliminación de los subsidios, el CIES detecta que hay un 82% de la gente que dice me afecta mucho o algo la eliminación de los subsidios. Y aquí en octubre, cuando hace la encuesta y le pregunta a la gente, ¿usted cree finalmente que le afecta en el costo de la vida? La afectación cae en un 54% y hay un 44.3% de la gente que dice yo no he sentido que me haya afectado. ¿Por qué? Porque la afectación de la eliminación del subsidio, esto es pura percepción, no estoy hablando de la realidad, pura percepción. Porque la afectación del subsidio, ¿en qué se traduce inmediatamente? En el costo del pasaje. Y el costo del pasaje no subió por la estrategia, digamos, del gobierno, ¿no es cierto?, de entregar bonos a los transportistas. Esto no es sembrar a largo plazo, es netamente cosechar a corto plazo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fortalece esto o cómo podría fortalecer la palabra del Ejecutivo? Y ahí es cuando uno encuentra, por fin, una hipótesis que responde a por qué el gobierno está tan fortalecido si los indicadores son tan desastrosos, ¿verdad? Porque el gobierno dice, miren la oposición, te dice que si yo elimino el subsidio al diésel, todo se incendia, hay violencia, el movimiento indígena se toma Quito, suben los pasajes. Esto es un acabose. ¿Pasó? No pasó absolutamente nada. Entonces yo recupero de una u otra manera mi posición con el valor de la palabra, ¿no? Entonces por eso es importantísimo que los números nos digan cómo se movió la percepción con un hecho político llamado paro. Y si el paro no movilizó la percepción, hay que leer cuáles son los hechos que vienen. Y lo que se viene es la consulta popular. ¿Cómo el gobierno está en este momento, después del paro y de frente a la consulta popular en 4 semanas? Hay que medirlo, porque finalmente, claro, el fin del paro sí va o podría cambiar la percepción, o podría no cambiarla, ¿no es cierto? Pero es un hecho político que hay que medir. Pero, por ejemplo, otra vez vamos a las cifras. En septiembre, el CIES igual mide, ¿verdad?, la desconfianza. Y ubica, digamos, la desconfianza del gobierno, no del presidente, que además es también un fenómeno bien interesante. Una cosa es la valoración que se hace del presidente, otra cosa es la valoración del gobierno. Se ubicaba en la desconfianza del 62%, es decir, 6 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas consultadas, Quito, Guayaquil, no confiaba en la palabra del gobierno. Digamos, pasan esos 31 días y esa confianza cae a 51%, ¿no? Entonces, sí podríamos estar viendo un fenómeno, ¿no es cierto?, sin que se haya acabado el paro, porque las cifras son pre-anuncio de la CONAIE de la finalización del paro, sí podríamos estar viendo, digamos, un fortalecimiento, digamos, del gobierno cuando el gobierno aprovecha la estrategia, la dinámica social, lo que sucedió para decir, yo tomo una medida, la oposición alerta y sobreestima todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Y en verdad no sucedió, ¿no? Todo en el ámbito de la percepción. Ahora, el movimiento indígena, ¿no? Después de lo que pasó en el paro, que da la sensación que no terminó de despegar, que el liderazgo de Marlon Vargas no fue el mejor. El movimiento indígena está atravesando su peor momento en cuanto a la percepción que tiene la gente del mismo. Es una caída también para Marlon Vargas. ¿Cómo se lo analiza?
Se lo tiene que analizar con evidencia porque si no es una opinión y yo no tengo la capacidad de hacerlo finalmente. Lo que sí podemos ver, ¿no es cierto?, es quizás las reacciones o los liderazgos distintos. La gran pregunta es, por ejemplo, si Leonidas Diza era el que lideraba la CONAIE en ese entonces, hubiese cambiado finalmente la reacción. Es decir, lo único que podemos hacer es lanzar hipótesis. Si yo respondo una pregunta concluyente, que seguramente es lo que su audiencia quiere, ¿no? Responda, diga. ¿No? Sería irresponsable porque no hay manera de verlo finalmente, ¿no? Hay que medirlo en el tiempo, hay que ver qué es lo que va a suceder, porque lo que hace, digamos, la CONAIE, de acuerdo al anuncio de su presidente, es decir, cambiamos la calle por la tarima, cambiamos la calle para empezar a hacer la campaña por el no. Y aquí tenemos un proceso bien interesante porque es de los pocos procesos sociales en donde vamos a ver una medición tangible de las consecuencias del paro. ¿En dónde? En los votos en la consulta popular. Entonces, si la CONAIE hace campaña por el no y el sí arrasa, podríamos tener una hipótesis de decir, aquí, digamos, hubo un desgaste de la CONAIE, ¿verdad? ¿En qué se mide eso? Con los votos, digamos, que acaba de perder o con finalmente la pérdida a la convocatoria de una constituyente, por poner un ejemplo. Ok, Pedro, paso con Anderson para más preguntas. Señor Pedro Donoso, gracias por estar aquí. Siempre es un gusto tenerte, Pedro querido. A ver, la CONAIE dice paso de la calle a las urnas y parecería entonces que el enfrentamiento en las próximas 3 semanas va a ser en materia electoral. Pero a 3 semanas de elecciones, y es la primera vez en mi vida que vivo algo así, yo no veo a nadie, ni en la calle, ni en los restaurantes, ni en las llamadas, a nadie hablando de las elecciones. O sea, son la cosa menos relevante para el planeta. ¿Eso va a terminar favoreciendo a alguien? ¿Eso va a terminar poniendo en peligro a alguien? ¿Eso es porque la gente ya sabe y entonces no lo discute? ¿Eso es porque está muy lejana a los intereses de la gente? ¿Qué está pasando allí? Varias hipótesis, ¿no es cierto? Partemos por las cifras del CIES. De acuerdo a esta misma encuesta, hay un 70% de la gente en Quito, Guayaquil, que dice votar sí en la pregunta de la convocatoria a Asamblea Constituyente, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tienes un 60 o 70. 70%, 7 de cada 10. Votarían, ¿no?, que sí, según el CIES, a la Constituyente. Una Asamblea Constituyente, exacto. Y después hace la misma pregunta, que es muy interesante, y le dice, ¿usted cree que el cambio de una constituyente arregla los problemas del Ecuador? Hay un 50% que te dice no. Sí. Okay. No, pero ahí está mi voto. Es contradictorio finalmente, ¿no es cierto?, el análisis lógico de la respuesta que se da a la pregunta, pero tiene que ver con lo que tú estás diciendo, es decir, el paro no movilizó absolutamente la percepción, ¿verdad? La conversación pudo estar en el paro, pero la gente sale, digamos, ¿no es cierto? Pongo un ejemplo, en Quito, la gente sale de su casa y dice, ok, yo me acabo de enterar que hay movilización, que hay paro. ¿Con qué comparo en mi imaginario el paro con el 2022? Y el paro del 2022 vimos violencia, ¿no es cierto? Vimos manifestación, descontento, etcétera. Es decir, vimos un escenario, digamos, de estallido social, ¿verdad? Yo salgo y no veo eso. Entonces digo, qué raro, ¿no? Es decir, no siento que hay paro. Ok, el gobierno eliminó el subsidio al diésel, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo salgo y me subo al bus, ¿no es cierto? Porque la mayoría de gente usa bus, ¿verdad? Me subo al bus. Y cuesta lo mismo. Y cuesta lo mismo. Entonces, el paro se convirtió en una ficción. Me explico lo que quiero decir. En la percepción, sí. Todo esto es en la percepción. No hablo de la realidad, finalmente no busco deslegitimar tampoco las luchas sociales. Pero claro, el paro... dejas los muertos! Exactamente, ¿no? Sí. El paro no se siente finalmente la percepción. Y nos guste o no, las percepciones crean realidades. Es decir, en el siglo XXI las percepciones te crean realidad. Entonces, a la vuelta de la esquina, en 3 semanas, cuando yo estaba pensando, se acabó el paro, no hubo alza de pasajes, qué interesante, me toca ir a votar, ¿no? ¿Y por qué voy a votar finalmente? Voy a votar, ¿no es cierto?, quizás por esta lógica de hacer un cambio, porque el presidente me dijo que va a eliminar el subsidio y necesita eliminar el subsidio para lo que sea, para que el Ecuador sea mejor y todo el cuento, ¿no es cierto? Uh-huh. Ok. Todo el mundo me dijo que va a ser un desastre la eliminación del subsidio, yo no lo vi. Ahora el presidente me dice que eliminar la Constitución, ¿no es cierto?, va a arreglar los problemas del país. ¿Por qué yo no le voy a creer? Esa es la pregunta. ¿Me explico lo que digo? Entonces, claro, a la vuelta de la esquina ya tengo un proceso eleccionario, entonces es bastante lógico que haya, digamos, una intención de voto por instalar una constituyente. Esto es sin la campaña, evidentemente, aún no se ha iniciado la campaña, pero 3 semanas para una campaña es muy poco tiempo, mirá, ¿no?
Entonces, claro, el escenario más probable es que evidentemente la falta de esta conversación que tú muy bien dices Sí. haga que sea fácil finalmente para el gobierno el ganar en todas las preguntas y el instalar una asamblea constituyente, e incluso tú ya tienes una agenda delimitada de hechos políticos de aquí a febrero. Es muy loco. Es muy... Claro, cualquiera hubiera dicho que el paro le costaba la elección al oficialismo, ¿no? O sea, la apuesta, yo creo, de cualquiera con sentido común era, después del paro no hay elección posible. Más que el paro, la eliminación del subsidio, ¿cierto? Pero Sí, también... bueno, y el paro entendido 2019-2022, ¿no? O sea, que era, se me va la vida, viejo, no puedo trabajar. Absolutamente, pero también, por ejemplo, pensábamos que una crisis energética de esa magnitud le costaba la elección al presidente. La presidencia, y también decíamos, le costó la presidencia, es verdad. Y también decíamos que el subir el IVA al 15% también le costaba la presidencia. Es decir, hay un nuevo comportamiento social. Pero volvamos al paro porque es bien interesante. Esto es porque tú adscribes a mi teoría de que Dios quiere más al presidente Noboa que al resto de políticos de Ecuador. Sí, yo ateo. Es mi teoría científica. Yo ateo como soy, no puedo decir Dios, pero diría finalmente la suerte sí le sonríe, digamos, ¿no? Tiene muchísima suerte. Incluso mucho más suerte. Toda lógica, ¿no? Toda lógica, incluso muchísima más suerte que Rafael Correa, digamos, ¿cierto? Que en el 2016 teníamos un país casi quebrado, muy complicado, ¿no es cierto? Un terremoto y le abrió las líneas de crédito. Correa tiene más suerte todavía. Correa duró más tiempo y tuvo petróleo a 100. Pero yo, digamos, démosle también algún tipo de reconocimiento al presidente Noboa, que nos guste o no nos guste, bueno, pero por ejemplo, hagamos un símil con el 2022. O sea, si uno recuerda, la movilización del 2022 no fue por la eliminación de ningún subsidio. Lazo no eliminó nada. La CONAIE plantea 22 puntos de demanda, incluyendo que se congele el precio de las gasolinas. Lazo dice que no, y la CONAIE llama a una movilización nacional que no tiene el empuje digamos, en ese momento. Entonces tú recuerdas que era ISA con unos pequeños brotes finalmente de cierre de carreteras y no pasaba absolutamente nada. Y de pronto deciden meterlo preso a ISA y se armó el paro. Exactamente. Entonces ese paro, yo me atrevería a decir, como una hipótesis, estaba destinado a morir por inanición, porque no había apoyo popular, ¿verdad? Porque estábamos en otro momento, etcétera. Cometen el error político de hacerlo y eso es caro. Quizás ahora vemos que el gobierno no cometió ese error político, ¿no es cierto? Y dejó que el paro a la larga muera por inanición, obviamente también por una brutal represión de parte de las fuerzas públicas del Imbabura. Cosa interesante. Ok, déjame volver a organizarme. Había un gran mito en este país y es, si el movimiento indígena se levanta, el gobierno se sienta. Básicamente así ha funcionado el Ecuador desde el 91. Los indígenas se paran, los gobernantes se sientan y hay que sentarse a dialogar. Y Noboa viene y dice, no, que dialogue era tuya, yo no voy a dialogar con nadie. Hay que estén berreando hasta que se cansen. Y se van 31 días después, con represión brutal, con excesos de la fuerza pública de por medio, con denuncias de muerte que tienen que ser investigadas por si fueron ejecuciones extrajudiciales o parecidos, sin que pase nada. ¿Rompe eso el mito de la CONAIE? O sea, es finalmente, no sé, Bucaram volviendo a las urnas y viendo que ya no medía 70 puntos, sino 0,7. Yo creo que sí resignifica, digamos, sí, el rol de la CONAIE es su poder, ¿no es cierto? Evidentemente yo creo que tiene a la larga un desgaste, ¿no es cierto? Porque finalmente no se cumple el ciclo lógico, ¿no es cierto?, de la CONAIE exige y el gobierno retrocede. Creo que también se resignifica el concepto de paro, es decir, mañana, en 2 años, realmente como no resolvemos los problemas y ponemos bajo la alfombra, como somos en Ecuador, ¿no es cierto?, puede haber un estallido social en 2 años, en 3 años, ya nuestro análisis comparativo ya no solo son la memoria del 19 y del 22, sino este paro también. Entonces también habrá lecciones aprendidas de parte del poder, quien sea que esté sentado ahí, ¿no es cierto? Entonces sí, resignifica los conceptos finalmente, ¿no es cierto? Ya no vamos a entender los paros con paro. Esto no quiere decir finalmente que una tensión social o un estallido social no esté latente, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta misma encuesta preguntas, ¿no es cierto? ¿Está de acuerdo o no con el paro? Pero claro, la encuestadora no se queda en sí o no, porque es muy compleja la pregunta. Entonces hay un 34.6% de la gente que dice yo estoy de acuerdo con el paro, pero un 17.4% dice yo estoy de acuerdo con el paro porque sus pedidos son justos.
y hay un 17.2% que dice yo estoy de acuerdo con el paro porque el gobierno tiene una mala gestión. Y también tienes otro factor que te dice yo no estoy de acuerdo con el paro, y no estoy de acuerdo con el paro un 31% por la forma, solo por la forma, es decir, estoy de acuerdo con las demandas, pero no estoy de acuerdo con la paralización. Y hay un 13.7% que te dice yo no estoy de acuerdo con el paro, pero creo que el gobierno está haciendo una mala gestión. ¿Qué quiero decir con esto? Que de todas maneras las cifras del gobierno son bastante delicadas y uno no siempre le puede apostar o a la suerte finalmente o a jugar al filo de la cornisa, porque en un país tan complejo como el Ecuador no puedes nunca tener tanta suerte y tampoco puedes jugar, digamos, a arriesgarte siempre. Si el gobierno cree en las encuestas y va y hace una campaña y finalmente se estrella con la realidad, y la realidad es que la gente vota que no, y las encuestas, como en casi todas las ocasiones en este país, no sabían a quién le preguntaban ni podían sostener sus cifras, es decir, se equivocan. ¿Qué significa una derrota para el gobierno? O sea, perder el llamado constituyente, que parece all-in en política, parece me la juego todo. ¿Qué significa para el gobierno? ¿En serio me la juego todo? Pues yo soy además un chico superficial, entonces yo veo al gobierno perdiendo esa elección y es como, baje la Lanford, no hay más camino. ¿Es así? Yo creería que no, digamos, y creería que no, basado finalmente en la evidencia de los meses anteriores, ¿no es cierto?, en donde todo el mundo decía crisis energética, cierra la Lanford, sube el IVA, cierra la Lanford. Es decir, creería que no, porque además el llamado finalmente a una constituyente se hace tan atropellado que yo diría que tampoco es el objetivo del gobierno, es decir, es solo marcar la agenda. Yo siento que el gobierno se siente bien cómodo también con una constitución como la de Montecristi, ¿no es cierto? Gobierna muy cómodamente también. Entonces, digamos, quizás sí a la luz de la percepción pueda tener algún tipo de desgaste que no sea tan difícil de revertir, pero no creo finalmente que sea, digamos, el acabose absoluto y total, ¿no? Porque tampoco veo un liderazgo emergente que pueda capitalizar, por ejemplo, ese no. Es decir, el liderazgo está como muy diluido. Esto puede pasar en 3 semanas porque los procesos en el Ecuador son así, digamos. Pero tampoco le veo finalmente como el acabose, digamos, en ese sentido. Entiendo. No tengo más preguntas, pero no solo tengo que seguir pasando con los demás entrevistados, sino me quedaría conversando aquí. Te envío un abrazo, gracias por conectarte siempre con nosotros. Con todo gusto, Anderson, un abrazo, chao, chao. Pero no soy el director de ICARE, es para mí una de las mentes más lúcidas en el análisis político, siempre lejos de sus pasiones y cercano a los datos.